Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario aquí en El Periodista TV, como siempre transmitiendo de nuestros estudios ubicados en el barrio de Bellas Artes, aquí en el centro de Santiago. Tenemos hoy un interesante invitado para conversar también un tema muy importante que es el Frente Amplio, aquella exitosa agrupación que en noviembre pasado obtuvo 21 parlamentarios, 20 diputados y un senador. Él es Renato Garín, diputado de la República. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás tú? Un placer venir hasta El Periodista. Representa al Distrito 14, Así sabemos es. que es Talagante, Melipilla, ¿cuál son? San Bernardo, Buin-Paine, Curacaví al otro lado. ¿Cuántos millones? Tenemos 14 comunas y 1.400.000 habitantes. ¡Wow! Es grande, Sí. Ahora le faltó lo más importante, que soy columnista del Periodista. Eso también, pues la pueden leer en la última edición que tenemos ahí sobre la mesa, donde aparece en portada Macri, el presidente de los argentinos, dice Argentina, una crisis. Lo estoy tratando de leer al revés. Un vecino en apuros, y bastantes apuros. ¿Sabes algo de Argentina? Sí. ¿Cómo te llega esto de la crisis del país trasandino? A ver, yo antes de ser diputado, querido Francisco, era analista internacional en radios. Sí. Y uno de los últimos análisis que hicimos en ese momento con Fernando Pauls en Radio La Clave fue los últimos meses de Macri en el año 2016. Y ya entonces yo pronosticaba que venía un largo invierno para Argentina porque Macri estaba implementando un programa gradualista de recorte del gasto público y del déficit fiscal, que en vez de reducir el déficit fiscal estaba aumentándolo. Y que lo que se veía en el horizonte mediano era que iban a terminar pidiéndole un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y el FMI lo que hace al final del día es quitarle una porción de la soberanía a los países y las naciones que acuden a él a pedir préstamos, y eso termina tarde o temprano en gobiernos que pierden legitimidad popular. Yo creo que era una cadena bastante predecible lo que ocurre con Macri, y es una suerte de sino de toda la derecha latinoamericana hoy día, que es que gobiernan con los CEOs, con los gerentes generales, ¿verdad? Con los personajes de las grandes corporaciones, que no tienen una sensibilidad política muy desarrollada, y eso lo que termina trayendo es crisis política. En esta nota justamente Carlos Suárez, que es el periodista que escribe desde Buenos Aires, dice que esta es una crisis no generada ni por el populismo, ni por la corrupción, ni por el gobierno de Kirchner, que esos elementos déjenlo fuera, que esta es una crisis generada por los gerentes. Así es. Por los amigos de Macri. Muy parecido a lo de Kuczynski en Perú, te diré que muy parecido a Piñera 1 en Chile, veremos lo que ocurre con Piñera 2, van 6 meses solamente, pero este es un sino de toda la izquierda, de toda la derecha latinoamericana, que es que entra a gobernar con gerentes generales, con miembros de las empresas, y que terminan siendo al final del día problemas para los gobiernos. Yo escribí una columna hace poco sobre cómo Carolina Schmidt, la nueva contratación en el Ministerio de Medio Ambiente, que asume como ministra, viene una gran corporación como Escopesa, y ella en el fondo lo que hace es responder a una literatura muy clásica, ya en los 80, que habla, algunos autores como Cantor, por ejemplo, hablaban de el gerente empático, o sea, el gerente que te echa, te despide, pero lo hace con una sonrisa en el rostro. El gerente que es capaz de ir a poner la cara ante una crisis ambiental. Entonces, más que políticos, más que representantes populares, lo que la derecha latinoamericana, y en particular estas derechas, lo que hacen es trasladar desde las empresas los incentivos empresariales y por ende los gerentes hacia el gobierno. Y eso lleva a crisis tarde o temprano, Francisco. Renato, ya que hablaste del tema, tú has apuntado bastante a Copesa y a Álvaro Sayé, sí. Y has recibido bastante golpe de ese sector. Sí, la verdad es que ha sido bien curioso. Yo ya desde marzo estoy trabajando en todo lo que es la línea de SQM de investigación. En ese marco descubrimos, entre comillas, o sacamos a la luz un enorme préstamo financiero que le hace Corbanca a SQM, lo que yo entiendo que es un acuerdo entre Julio Ponce Lerú y Álvaro Sayé, donde Corbanca le entrega el 14% del banco, a Sokimich, que es el mayor préstamo financiero de la historia de Chile. Es un préstamo que debería haber sido declarado ilegal porque supera el 10%, que es el tope que tú puedes prestarte a un banco. Y enseguida la SBIF cometió una serie de errores en el primer dictamen y hoy día está volviendo a investigar, pero claro, curioso, Corbanca ya no está en propiedad del señor Sayé, sino que está en propiedad de los brasileños de Itaú. Entonces me parecía muy relevante desde la política colocar la vista no solo en la corrupción, Francisco, que ha generado SQM, no solo en las boletas, en toda esta cuestión trucha de SQM, sino también en el marco de las cuestiones legales que hizo SQM. Por ejemplo, tremendos préstamos bancarios, por ejemplo, grandes redes de lobby, por ejemplo, enormes campañas comunicacionales financiadas desde SQM. Entonces, cuando uno mira estructura corporativa de SQM, se encuentra con los préstamos bancarios, se encuentra con Corbanca, y detrás de Corbanca, ¿quién está? Álvaro Sayé. Entonces uno dice, bueno, ¿qué habrá dicho la tercera, el diario de Sayé, sobre los préstamos de Sayé a Ponce Lerú? Nada. ¿Y qué me encontré después de este rifirrafe con Sayé? 2 semanas después yo tenía la tercera sobre mí en el Congreso, tenía una serie de artículos publicados por la tercera sin fuentes en ON,
aduciendo una serie de problemas mentales que yo tendría. Básicamente por lo que se quiere, a mi juicio, es señalarme como una especie de personaje al cual no hay que creerle. Pero los datos están ahí. Corbanca le prestó el 14% del banco a SQM y eso no puede ser una cuestión trivial. Esta es una cuestión clave de cómo la empresa se sostuvo. Recuerdo haber escuchado un programa de radio que dedicaron como 20 minutos también a golpearte basándose en los artículos de La Tercera. Sí, bueno, fue en Radio Duna aquello, que también es de Copesa. Los periodistas María José Ochea, editora de La Tercera PM, que publica el artículo en cuestión, y el periodista Matías del Río, que yo no logro comprender por qué en algunos hechos se comporta de alguna manera y por qué con otros dirigentes políticos se comporta de otra. Me parece a mí que él tiene a esta altura intereses creados. Se habla en la clase política chilena de que él va a ser candidato por Evópoli. Entonces a mí me hace sentir muy incómodo que se utilicen las tribunas de los medios en apariencia neutral, en apariencia objetivo, cuando en realidad lo que hay son intereses de las grandes corporaciones. Yo no culpo a los periodistas que reportean en esto, Francisco. Ellos hacen la pega. Yo fui periodista, trabajé en el Mercurio, conozco lo que andar detrás de las fuentes con la grabadora buscando una cuña que el editor te presione. Lo que aquí hay son incentivos empresariales detrás de Copesa, que han llevado, por ejemplo, al cierre de 4 medios de comunicación. Revista Paula, Diario Pulso, Revista ¿Qué pasa?, Diario La Hora. 4 medios de comunicación. Más lo que había pasado antes con Revista Hola, o sea, 5 medios de comunicación cerrados en menos de un año. ¿Qué explicación ha dado Álvaro Sayé? Ninguna. ¿Qué explicación de Carolina Schmidt? Ninguna. ¿Tú has escuchado a alguien que le pregunte en los medios tradicionales, que le pregunte a la señora Schmidt por qué cerró 4 medios de comunicación, siendo gerente general de un medio de comunicación tan importante como es La Tercera, por ejemplo? Y nadie le pregunta nada a Francisco. Entonces pareciera que es normal este comportamiento de Copesa. Ahora se habla que el señor Sayé le va a vender a Prisa, lo que sería, a mi juicio, grave también. Estamos entregando medios de comunicación nacionales a las grandes corporaciones internacionales en este caso. Entonces yo estoy muy preocupado respecto a este comportamiento de Copesa y pienso que Copesa no tiene derecho a utilizar sus medios de comunicación para perseguir a quienes los critican. Por ejemplo, hablando de Copesa, el otro día cuando salió la información en CIPER que publicó el periodista Jara con su libro, que vincula o habla de las grabaciones que tendría en poder Francisco Armanet de Sebastián Piñera cuando compró con información privilegiada acciones de LAN, no apareció. No apareció nada. Es muy curioso. Yo escuchaba a Margarita Pastene, de hecho en esta misma mesa, que fue muy clara respecto de que Copesa y La Tercera en particular debieran revisar las conductas que están teniendo. Esto no solo me atañe a mí, yo quiero sacarme un momento del cuadro. Felipe Bianchi, columnista de La Tercera, le da una entrevista a La Tercera. Resultado, tiene que terminar renunciando Felipe Bianchi a La Tercera porque le mal editan su nota adrede. O sea, le edita una entrevista para aparecer con un conflicto que no era real. Después, Antonella Orsini, una actriz, ¿qué declara ella en fiscalía? Declara un abuso sexual del señor Balabreu. ¿Qué hace La Tercera? Se consigue esta filtración y edita la declaración bajándole el perfil de lo que ocurrió entre Balabreu y esta señorita. Después, La Tercera se refiere a una reunión que hubo en la casa de la diputada Camila Vallejo en Valparaíso, donde se reúne una serie de diputadas. Título de La Tercera, la pijamada en la casa de Camila Vallejo. Entonces uno no termina de comprender cuál es el tipo de periodismo que quiere empujar Copesa y La Tercera. Y volviendo a Argentina, el tema de los cuadernos, que son bastante extraños, por decirlo menos, hasta ahora, y se ponen en duda incluso por la justicia argentina, aparecen en La Tercera. Sin embargo, lo de Piñera y estas grabaciones que las da a conocer o dice que las tiene un ex gerente de corredores de bolsa de Chile, del Banco de Chile. Es decir, un tipo que además es de su mismo riñón. De su mismo palo, como dice el argentino. ¿No? Es muy interesante lo que dice Argentina, porque en Argentina te diría que el poder corporativo más fuerte en ese país es el diario Clarín, es la corporación mediática Clarín, que también tiene el diario La Nación, son dueños del fútbol. Detrás del diario Clarín y del diario La Nación está un gran magnate que se llama Héctor Mañeto. Héctor Mañeto es una suerte de hombre clave de la política argentina, una especie de Rupert Murdoch, para lo llama instancia europea inglesa en este caso. Y esto es muy clave porque Héctor Borrat, que es un famoso intelectual del periodismo uruguayo, abogado y periodista, él escribió un libro famoso que dice El periódico es un actor político. Yo creo que hoy día, 30 años después de ese libro, que es un libro del 81, hoy día hay que hablar más bien de la corporación mediática como un actor político. Eso es Copesa en Chile, eso es Clarín en Argentina, eso llegó a ser Rupert Murdoch en Inglaterra, y tiene mucho más poder que los políticos. O sea, hoy día Álvaro Sayé tiene más poder que el Senado, más poder que la Cámara de Diputados, y yo creo que lo normal, lo razonable, es que desde la democracia hagamos las preguntas difíciles y que no nos respondan con este tipo de cuestiones que al final lo que hacen es, delante de la opinión pública, dejar un manto de duda. Y yo creo que lo que hay que tratar de acercarse es a la verdad. Mencionaste a Ponce Lerú antes y la relación con Sayé. Sí. ¿Qué te pareció esa foto
en Estados Unidos. Realmente insólita. Yo pienso que Julio Ponce Lerú es un provocador de manual. Él genera provocaciones públicas para conseguir reacciones. Empresarialmente es un tipo brillante, que realmente a mí me sorprende cómo pudo quedarse con la empresa, llegar al oído del dictador por métodos poco tradicionales, luego quedarse con la empresa en democracia, vincularse con toda la élite política de la transición, intentar luego un zarpazo internacional de SQM, conseguirlo a medias, verse espoloneado por este caso de corrupción, salir airoso él, porque él va a salir airoso, Francisco, y terminar en Nueva York en una fiesta de los ADR. Yo creo que es realmente una provocación tremenda a lo que es la democracia en este país, y creo que nos acerca lamentablemente más a las repúblicas bananeras de las cuales nos burlábamos antes, que a una república más seria. Y una demostración de que no están dispuestas las instituciones a tirarse a un tipo que tiene más de 4.000 millones de dólares. Así es, yo pienso que el capital financiero hoy día en Chile es intocable y los dueños del capital financiero son más intocables aún. Y eso es demasiado grave por una democracia como esta. ¿Qué crees que va a pasar con la denuncia contra Piñera por utilización de información privilegiada y estas grabaciones? ¿Va a quedar en nada? A ver, yo conozco a Sergio Jara es un gran periodista. Pienso que el libro, lo leí este fin de semana pasado, creo que es un libro que aporta mucho desde lo narrativo y desde los datos. Sin embargo, el señor Armanet lo que está diciendo es que él tiene en una caja fuerte un CD con grabaciones. Yo no veo cómo el señor Armanet pueda sacar ese CD sin tener problemas judiciales él en Chile, o bien cómo en Estados Unidos se puede abrir una causa que ocurrió hace 12 años. Entonces yo pienso que es bastante difícil que ocurra algo por métodos institucionales judiciales. Aquí lo que puede ocurrir es que el señor Armanet libere las grabaciones para que estén en los medios. Sería la única. Sería la única manera. ¿No hay posibilidad de que la Cámara de Diputados haga algo? Bueno, yo lo he estado estudiando y lamentablemente no, puesto que el proceso judicial está cerrado, el presidente Piñera pagó la multa, estos CDs son de propiedad del señor Armanet, los tiene en una caja fuerte, el libro corre por una tangente distinta, entonces lamentablemente no tenemos atribuciones para poder ejercer algo. Ahora, eso no quita la gravedad de los antecedentes que se colocan sobre la mesa y que van ratificando un poco la personalidad del presidente, una personalidad voraz, incontinente, ¿verdad?, que cuando se trata de negocios no logra frenarse y que cuando se trata de la ética tampoco logra frenarse. Entonces hay que mirar con mucho cuidado lo que ocurra, pero confirmar lo que ya sabemos, que es que Sebastián Piñera tiene un problema de incontinencia financiera bastante grave. Renato, pasando al tema del Frente Amplio, y no quiero entrar a los dime y diretes ni a la chimuchina, quiero entrar al fondo del asunto. Fome para la audiencia, pero quizá para otra audiencia. Sí. La nuestra quiere saber, en el fondo, qué está pasando en el Frente Amplio, porque no nos interesa la peleita chica, no nos interesa si se votó así o acá. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Qué hay en el fondo y cuál es el juego que se está dando al interior de un conglomerado que le fue excelente en las últimas elecciones y que todo el mundo lo ve con muchas posibilidades para las próximas elecciones si hacen bien las cosas? Quiero ser súper sincero, pienso, Francisco, que hay dos almas. Hay un alma más bien socialdemócrata, guión liberal, social liberal si quieres ponerlo así, más bien inspirado en tradición europea, que miramos el sistema de salud inglés, que miramos el sistema educacional finlandés, con algo quizás de ignorancia sobre cómo traerlo a Chile, ¿verdad? Pero miramos hacia allá. Y hay otra alma, el Frente Amplio, que mira más a Latinoamérica, al socialismo del siglo XXI del presidente Chávez, del presidente Morales, del presidente Correa. Y tenemos una suerte de eje, un clivaje, diríamos, en ciencia política, donde por un lado está Revolución Democrática, junto al Partido Liberal, se ha sumado a ese eje la última semana el diputado Boric, con sus declaraciones. Y del otro lado hay un eje donde está el Movimiento Democrático Progresista, Alberto Mayol, el Partido Poder, la diputada Mix, el Partido Igualdad. Considero que ahí está hay un eje, ¿verdad?, donde el Frente Amplio tiene que tomar decisiones respecto de qué creemos bueno y justo respecto a los derechos humanos y también, muy importante, tenemos que tener instituciones nuestras propias que nos permitan canalizar los conflictos más allá de los titulares de prensa. ¿Y esas dos posiciones son irreconciliables? Porque cuando uno plantea un tema y ve que Vlado Mirosevic, por ejemplo, dice tomemos una definición respecto al tema de los derechos humanos y los que no están de acuerdo con una posición más amplia que condene por igual a todas las naciones que lo violan, deben irse del Frente Amplio o deben formar otro conglomerado. Es decir, nos muestra que no pueden seguir juntos. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de vetos en principio. Lo que yo creo es que el Frente Amplio tiene que darse instituciones, dentro de esas instituciones dar el debate, y si dentro de ese debate llegamos a la conclusión razonable, adulta, de que no somos compatibles en la misma coalición, bueno, habrá que tomar las decisiones y separarse si es que es necesario. Pero sin tener instituciones, dar este debate por la prensa te lleva simplemente a un desgaste que políticamente no te produce nada. Yo prefiero más bien tener discusiones
en privado, políticamente, y luego comunicar hacia afuera lo que se ha decidido. El Frente Amplio, en cambio, lo hace al revés. Primero da el debate en la prensa, luego se reúne en privado y trata de solucionar el problema. ¿Y eso por qué ocurrió? ¿Por personalismo? ¿Por falta de madurez política del conglomerado? ¿O porque se están jugando efectivamente poder interno importante? A ver, yo pienso que hay un tema de convicciones. Yo tengo una convicción hace mucho tiempo formada respecto de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que son los tres temas donde tenemos la mayor divergencia en temas internacionales. De hecho, te diría que asumo mi responsabilidad en lo mucho que yo he tirado el cordón de eso. Llevo 3 años quizás ya en los medios de comunicación, antes de ser diputado, hablando sobre cómo se degeneró el régimen que dejó el presidente Chávez, sobre cómo Daniel Ortega está gobernando con su mujer en un régimen casi autocrático donde se están utilizando prisiones que utilizaba Somoza hace 30 años atrás, sobre cómo Cuba ha dado un giro quizás hoy día con una constitución política, con Díaz-Cancelo tomando el poder, pero que también tiene la estructura de un régimen autoritario dictatorial dirigido por 2 hermanos. Y todo eso, claro, cae mal en un eje del Frente Amplio. Entonces hay un tema de convicciones. Después hay un tema institucional. No hay instituciones para procesar nuestros conflictos. Una junta de vecinos, estimado Francisco, tiene más instituciones que nosotros. Y en tercer lugar, también te diría, hay un tema de personalismo, hay un tema de querer salir a marcar la agenda, hay un tema de querer despuntar dentro de este grupo de los 20, que es una cuestión, siento súper sincero y súper autocrítico, yo no la tengo. Yo no tengo ningún interés en el candidato presidencial, no tengo ningún interés en aparecer liderando nada. Yo lo que considero relevante es poner las convicciones por delante. Y mi convicción es que los derechos humanos, como los comprendemos hoy en el Frente Amplio, no están siendo respetadas las 3 naciones que te he mencionado. Y en ese marco lo ocurrido en la Comisión de Ética se escapa, no es una pasada de cuenta, ¿no? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que ocurre, Francisco, es que ocurre los dichos negacionistas gravísimos del diputado Urrutia. Es sancionado con una de las sanciones más altas que ha recibido ningún parlamentario en la Comisión de Ética. Es una sanción 35 veces superior a la que termina recibiendo la diputada Pamela Giles. Y lo que ocurre es que, dada la configuración normativa de la Comisión de Ética, se iba a sancionar a Pamela Giles, quisiéralo yo o no lo quisiera. O sea, iba a ser un hecho la sanción. ¿Qué busqué yo? Empujar para que la sanción fuera la más baja posible. La más baja posible, que es de hecho la más baja de la historia. A Pamela Giles se le está diciendo un llamado al orden, que es vaya a sentarse, y un pago de 18.000 pesos, versus Urrutia, que es censurado. Esto no se entiende muy bien hacia afuera, pero es censurado. Se borran sus declaraciones del acta y además tiene que pagar una multa 35 veces superior. Eso no es un empate bajo ningún punto de vista y es las reglas bajo las cuales funciona la comisión. Ahora, mi convicción es que Pamela Giles no debió ser sancionada, que ella hizo un acto de desobediencia civil enfrentando a Urrutia y que, sin embargo, dada la configuración normativa, la institución donde funcionamos, la cuestión iba a decantar una sanción y yo busqué la más baja posible. ¿Hubiera votado diferente ahora? O sea, dado lo que ocurrió, dado el desarrollo de los hechos, pareciera que era más eficiente desde mi interés personal votar en contra de una sanción mayor, o sea, que se hubiera sancionado de forma mayor, como iba a ocurrir quizá, y que yo pareciera votando en contra. Pero también eso habría empujado un empate con Urrutia. Entonces yo tenía que cautelar primero los intereses de la diputada Giles y que no hubiera un empate con Urrutia. Y en ambas cosas la balanza hacia dónde se inclinó, hacia una sanción simbólica, pequeña, diminuta hacia la diputada Pamela Giles, que sin embargo es una sanción, es real, pero una sanción 35 veces superior para el diputado Urrutia y que es censurado por la Comisión de Ética. Yo creo que eso no es un empate. Pasó ya lo de Vlado Mirosevic, su renuncia a la presidencia de la comisión, renunció Pamela Giles, hay disculpas tuyas de Vlado Mirosevic circulando por las redes sociales respecto a la actuación en la Comisión de Ética. ¿Cómo se rearticula el frente a partir de ahora? Porque me imagino que ese es el tema. Sí, yo desdramatizaría lo que ha ocurrido, sin embargo, considero que es serio. No es un drama, pero es serio. Tenemos un problema, creo yo, institucional, como te decía, y también creo que, con todo respeto por mis compañeros, creo que es un error que nuestros conflictos internos en nuestra casa terminemos ventilándonos en las comisiones de la Cámara de Diputados, que hagamos pagar costos institucionales a la Cámara de Diputados por esto, porque hay 2 comisiones que se quedan sin cabeza esta semana. Y esto es equivalente, Francisco, a que el Frente Amplio tenga una casa en un pasaje, que adentro de la casa nos estemos tirando los platos, pero que llegado un momento salimos de la casa y nos empezamos a tirar los platos en la calle del pasaje, digamos. Y estamos vista y paciencia de todos los demás conglomerados y también de la Cámara de Diputados como corporación.
Yo creo que no corresponde renunciar a las presidencias de las comisiones para hacer un punto interno. Yo creo que eso es un salto que no se justifica y yo le he pedido personalmente, he hablado y a Pamela, que se reintegren a las presidencias de sus comisiones. Para eso fuimos electos y desde ahí se defienden los derechos de los chilenos que nos eligieron. ¿Cómo se está coordinando el Frente Amplio? Porque antes tenían una especie de comité de urgencia político, ¿no? Sí. No sé cuál era el nombre que lo crearon a partir de ciertas cosas que pasaron el año pasado. Bueno, el Frente Amplio está, Francisco, corriendo al mismo tiempo que se está abrochando los zapatos. Entonces, como estamos haciendo ese ejercicio medio raro, nos pasamos tropezando. El Frente Amplio hoy día tiene una mesa ejecutiva donde se llama Mesa Nacional, donde están todos los partidos representados. Hay una pequeña mesa ejecutiva donde participan los partidos con representación parlamentaria y está la bancada parlamentaria. Ninguna de las tres instituciones tiene un marco institucional claro. El Frente Amplio está a la espera de un congreso institucional donde va a brotar la manera en la cual vamos a procesar las diferencias, pero también cada instancia, cada movimiento, cada partido tiene que tener su debate interno. De hecho, RD va a tener elecciones internas en los próximos meses. Entonces, hay que dar el debate interno en cada coalición, luego crear las condiciones en el Frente Amplio y después de eso, en las instituciones que se generen, dar el debate que tenemos que dar. Pero hoy día es imposible hacer las instituciones previas. ¿Y esta crisis, cómo la definiría? ¿Como una crisis de crecimiento, crisis de madurez, crisis de política? ¿De cómo? Yo creo que es una crisis mediática, o sea, eso es la primera bajada. O sea, ¿Mediática porque la crearon los medios? mediática No. porque la damos en los medios, o sea, Ya. porque no la damos en una mesa, la damos en los medios de comunicación. De hecho, en el almuerzo de bancada, que es nuestra institución de regulación interna, no pudimos hablar el martes porque ni el diputado Mirosen ni el diputado Gil asistieron. Sin embargo, yo creo que es una crisis, primero, interna. O sea, yo creo que es clave, es una crisis de nosotros, no es de otros, es de nosotros. En segundo lugar, es una crisis de crecimiento porque el Frente Amplio no logra manejar las expectativas que generó en la opinión pública. Y en tercer lugar, yo creo que es un bochorno también. O sea, es una manera de comunicarnos a la sociedad chilena bastante impresentable y nuevamente te digo, más cercano a los países bananeros que criticábamos antes que a democracias más consolidadas. Tú hablaste de personalismo al comienzo, también como una de las causas. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Mostrarse más o efectivamente ya está en juego dentro del Frente Amplio esto de quién será el abanderado en el 2021? Yo creo que hay algo de las dos cosas. Yo creo que hay un hambre por mostrarse en el Frente Amplio, una suerte de ganas de aparecer, ¿no? y de separarse del resto, del pelotón de los diputados y los dirigentes. Y también, dado que pareciera que Piñera ha entrado en una espiral de descenso en su popularidad y pareciera que el gobierno se le está yendo un poquito de las manos, tal como ocurrió con Lago el 2002-2003, se desata una carrera presidencial muy larga. Y me parece que eso está ocurriendo en toda la centroizquierda. O sea, muchos caballos se están colocando en el partidor, ¿verdad? Y para poder colocarse en el partidor tienen que dar gestos comunicacionales. Yo pienso que efectivamente el Frente Amplio camina hacia una primaria muy amplia, probablemente con más de 1, 2, 3 candidatos. Yo creo que el Partido Humanista tiene interés en tener candidatos, que podría ser Pamela Giles en este caso. Yo creo que el Movimiento Autonomista tiene a Gabriel y a Jorge Sharp como candidatos posibles. Tenemos también a Alberto Mayol, que va a querer probablemente volver por sus fueros en algún momento. Revolución Democrática tendrá que tomar una decisión, si acaso Beatriz Sánchez es nuestra candidata, o si acaso va a tener candidato propio nuevamente. Toda una decisión que pasa, creo yo, por nuevamente tener instituciones que nos permitan regular el conflicto. Mientras el conflicto sea de personas en los medios de comunicación, esto lamentablemente no tiene arreglo. ¿Te sentiste aludido por el presidente cuando dijo diputados antipatriotas, oposición que niega la sal y el agua? En parte. Yo he sido bastante duro. El gobierno, de hecho, me lo reconoce de tanto en tanto, que soy uno de los opositores más duros de la Cámara de Diputados. José Ramón Valente ha chocado conmigo en la Comisión de Economía, se ha encontrado con no sé si con mi liderazgo, pero sí con mi influencia en ese otro parlamentario. También en temas de recursos hídricos, el gobierno se ha enfrentado conmigo. Sin embargo, también, en lo personal y como partido y como coalición, hemos aprobado proyectos que nos parecen buenos, como el pronto pago para las pymes, por ejemplo. O hemos aprobado, por ejemplo, un centenar de proyectos de resolución en conjunto con la Cámara de Diputados, solicitando cosas, por ejemplo, en el medio ambiente, en los derechos de recursos hídricos, en el tema minero. Hemos trabajado en el tema del litio junto a Pablo Vidal. Yo estoy muy metido, por ejemplo, ahora en el tema de TVN, que hemos formado una comisión investigadora. Entonces, si bien yo soy un opositor muy duro, el gobierno sabe que conmigo puede conversar y que cuando hay razones de por medio podemos llegar a un punto de acuerdo. Pero cuando esto es seguir o no seguir lo que Sebastián Piñera dice, yo me bajo inmediatamente del barco. Inmediatamente. Porque me parece que no se puede gobernar en base a lo que el presidente diga simplemente. Aquí hay ministros, hay maneras de canalizar las instituciones, hay una Cámara de Diputados, esa Cámara tiene comisiones internas y el gobierno no estaba a la altura. O sea, te cuento, reforma tributaria, la estrella del gobierno, ¿cierto?
Resulta que llegaron con la reforma real, escrita en papel, 3 días después de que la anunciaron en prensa, y llegaron a última hora el jueves pasado y tuvimos que darle unanimidad para que la metieran en la cuenta para poder ingresarla. O sea, un despelote. Corriendo por los pasillos Blumel con Larraín. Un despelote. Si eso lo hiciéramos nosotros y fuera el Frente Amplio el gobierno, ¿qué diría la SOFOFA? ¿Qué diría la CPC? ¿Qué diría COPESA sobre nuestro comportamiento? Que nos estamos pitando la economía, que somos irresponsables, ¿verdad? Entonces el gobierno yo creo que se excede en la manera en la cual se relaciona con el Parlamento. Y probablemente algunos parlamentarios también se exceden. Pero eso no da pie a que el presidente llame antipatriota a algunos parlamentarios. Renato, respecto a tu distrito, sí, porque la gente que te está escuchando, de repente hay alguno ahí de estos 1.400.000, ojalá estuvieran todos. Ojalá. ¿Cuál es el mensaje? ¿En qué estás? ¿Qué tema le dedicas al distrito? A ver, este es un distrito rural. De hecho, yo soy el diputado más rural del Frente Amplio. El Frente Amplio es un fenómeno más bien urbano, ¿no? Yo digo Frente Amplio, tú me dices Ñuñoa, Providencia. Yo estoy en el campo, yo estoy en Melipilla, en San Pedro de Melipilla, en Alhué, en Curacaví, en María Pinto, en Buin, en Paine, que son lugares, primero, donde está faltando el agua, seriamente. Tenemos lugares en mi distrito donde la gente defeca en bolsas plásticas en el baño, lo que genera problemas de todo tipo. O sea, desde qué haces con esas fecas después, hasta cómo haces para que la cantidad de fecas de toda una población sean desechadas, ¿verdad? Tienes un problema muy, muy grave respecto de cómo algunas empresas se han quedado con los recursos hídricos en todo el paño que involucra una comuna, por ejemplo San Pedro de Melipilla, donde 3 o 4 empresas son dueños del agua de esa comuna. Tiene el caso de la laguna Culeo en Paine, que se secó. ¿Se secó por qué? Porque los pozos ilegales terminaron drenando completa la napa. Entonces el tema del agua para mí es muy clave, estoy encima de ese tema. Hoy día el Código de Agua se está tramitando en el Senado, espero que salga pronto de ahí, podamos volver a discutirlo en la Cámara. Yo tengo mi mirada respecto a lo que hay que hacer con los recursos hídricos, sin embargo estoy básicamente en un plan de urgencia en mi distrito atendiendo las zonas en sequía, atendiendo la realidad que se vive y básicamente haciendo estudios de qué es lo que pasó. Porque uno dice, son las empresas los culpables, pero bueno, ¿cuáles son las empresas? ¿Dónde están los pozos? ¿Cómo hicieron los pozos? ¿Son pozos legales o ilegales? ¿Qué justifica la extracción hídrica en tal y tal punto? Entonces el agua para mí es un punto clave. Después hay un punto clave, Francisco, con el suelo. Se está viviendo en todos los lugares rurales una verdadera estafa, que son los loteos brujos. Tú compras una hectárea, después la divides en 100, 200 paños menores y lo que hace es cesión de derecho a las personas que no sabiendo lo que están firmando, creen que te compraron un terreno cuando en realidad se compraron un problema, que son derechos abstractos sobre un terreno que nadie ha dividido nunca. Tuve una campaña muy fuerte también en las radios, informando sobre los loteos brujos, que la gente no compre cesión de derecho ni tampoco se meta en estos problemas, porque además, ojo, están conectados los problemas. Tú compras un loteo brujo, y como el agua viene separada del terreno por este régimen del 81, ¿verdad? Donde se puede ser dueño de la tierra si es dueño del agua, se puede ser dueño del agua sin la tierra, el loteo brujo viene aparejado ¿a qué? Al pozo ilegal. Entonces son dos problemas que se terminan convirtiendo en uno mismo, que es que el suelo, que no tiene división territorial legal en el Conservatorio de Bienes Raíces, da origen a un pozo ilegal, como en Paine, por ejemplo, que reproducido por cientos por miles, seca las napas. Entonces, suelo y agua. Después tengo un tema muy grave con la salud sexual. Es una zona que está invadida por el SIDA, por la sífilis, por la gonorrea, que son enfermedades que no se veían en Chile con este volumen desde el comienzo del siglo XX. Mucha gente, más bien conservadores, le echan la culpa a los haitianos, le echan la culpa a los inmigrantes. Yo digo que no, que son los chilenos, y son los chilenos y los chilenos que no tienen educación sexual, porque en este país, Francisco, no se puede hablar del condón, no se puede hablar del pene, no se puede hablar de la vagina, no se puede hablar del ano. En un país donde te hablan de sexo todo el día en la televisión, no te hablan de salud sexual. En mi zona estamos viendo una crisis gravísima, especialmente en el mundo rural, donde se nos está muriendo la gente como moscas por enfermedades sexuales, por cáncer de cuello uterino, por cáncer de la próstata. Y hoy día estamos sin ginecólogos, sin expertos en próstata y sin un plan claro de salud sexual en el mundo rural. Esos 3 temas para mí son definitivamente mis 3 prioridades: agua, suelo, salud sexual. Después hay temas más nacionales que uno se va involucrando. La deuda bancaria, por ejemplo. La enorme deuda que tienen las familias chilenas con el CAE, con el retail, con los avances en efectivo, con los hipotecarios, que lo que te hacen es configurarte familias hiperendeudadas que viven psicológicamente muy mal. Entonces estoy también en una campaña de educación financiera, explicándole a la gente que cuando saca las 200 luquitas de un avance en efectivo, va a terminar pagando 300, 320. Entonces eso a mí me preocupa, no solo por el caso particular de mucha gente que me habla y me dice estoy endeudado hasta las masas, sino por la cuestión sistémica. Este es un país, Francisco, que está hiperendeudado en las familias, las municipalidades están hiperendeudadas, Valparaíso está llegando a 100.000 millones de deuda flotante, hay municipalidades más rurales que tienen 2.000 millones de deuda flotante, lo que es impagable. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Un país endeudado no tiene un verdadero desarrollo, es un desarrollo financiero, no es realmente calidad de vida la deuda.
Entonces ahí tengo 4 o 5 temas donde me estoy moviendo y por supuesto que el eje siempre está entre lo local y lo nacional, tratando de llevarlo local a lo nacional y viceversa. Pero ciertamente es muy complejo. Veo que estás bien metido en los Muy problemas metido, de tu sí. región. Te agradecemos, Renato, que nos haya acompañado. Segunda Un placer. vez que vienes aquí. Cuando usted quiera. Y ya saben, pueden leer a Renato Garín también. En la edición del periodista. En la edición del periodista. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos, como siempre, a inscribirse, a suscribirse ahí en YouTube para recibir las alertas de programas tan interesantes como el de hoy que le van a llegar diariamente. Muchas gracias.